Dennis Andrew Nielsen, asesino serial, nacido el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, Escocia, pasaría a la historia criminal como el destripador de Muswell Hill, un hombre tranquilo, educado y capaz de ocultar durante años uno de los patrones de asesinatos más perturbadores del Reino Unido. Entre 1978 y 1983, Nielsen llevó a sus víctimas a su pequeño departamento en el norte de Londres, donde iniciaría una cadena de crímenes tan metódicos como silenciosos. No era impulsivo, no era desordenado, era paciente, calculador, y sabía exactamente cómo borrar rastros, manipular cuerpos y construir una vida paralela donde nadie sospechara quién era realmente. Pero el horror que escondía y la forma en que finalmente fue descubierto revelaría una historia tan macabra como psicológicamente devastadora. El descubrimiento perturbador que Londres jamás volvió a superar. Lo que empezó como una simple avería reveló uno de los horrores más devastadores de la historia criminal británica. La historia que estás por escuchar no comienza con un asesinato, sino con un drenaje roto. Pero detrás de esa cañería se escondía un depredador silencioso que había logrado vivir durante años con la muerte como compañera de hogar. Cuando el haz de luz tocó aquella superficie blanquecina y viscosa, salpicada de manchas rojizas, supo que aquello no era una obstrucción común. Contexto inicial, infancia y orígenes. Dennis Andrew Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, un puerto pesquero en el noreste de Escocia. Fue el segundo hijo de Elizabeth White y de Olaf Magnus Moksheim, un noruego que había llegado a Escocia 5 años antes como parte de las Fuerzas Libres de Noruega tras la ocupación alemana. Una vez instalado, Olaf adoptó el apellido Nielsen. Dennis tenía un hermano mayor, Olaf Jr., y una hermana menor, Silvia. Sin embargo, el matrimonio de sus padres estaba lejos de ser feliz. Olaf mostraba escaso interés por la vida familiar. Su lealtad siempre estuvo ligada a los compromisos militares. Las discusiones constantes, la ausencia afectiva y la falta de estabilidad terminaron por destruir la relación. En 1948, la pareja se divorció. Elizabeth, ahora sola con 3 hijos, encontró apoyo en sus padres, Andrew y Lily White. Ellos nunca habían aprobado el matrimonio, pero sí dedicaron toda su energía a criar a los nietos. Para Denise, eso significó convertirse en el favorito del abuelo Andrew. La infancia del pequeño Dennis estuvo marcada por largos paseos junto a su abuelo. Caminaban por el puerto, la extensa playa y las dunas. Para él, Andrew era más que una figura paterna. Era su héroe, su protector y el único vínculo emocional profundo que poseía. Pero todo se quebró el 31 de octubre de 1951. Mientras pescaba en el Mar del Norte, su abuelo sufrió un ataque cardíaco y murió. La madre llevó a Denise al velatorio. Frente al ataúd abierto, le explicó que su héroe se había ido a un lugar mejor. Aquella escena quedó grabada a fuego en su mente. A partir de ese día, Dennis cambió. Se volvió introspectivo, silencioso, retraído. Pasaba horas observando barcos desde la distancia, evitando participar en actividades familiares y rechazando muestras de afecto. También comenzó a experimentar celos hacia la atención que su madre y su abuela dedicaban a sus hermanos. En la adolescencia, el ambiente de Fraserburgh le resultaba sofocante. A los 14 años, se unió a los cadetes del ejército, donde destacó en historia y arte. Tras graduarse en 1971, trabajó brevemente en una fábrica de conservas, pero pronto descubrió su vocación: enlistarse en el ejército para formarse como chef. Durante su entrenamiento, su vida adquirió orden y propósito. Sin embargo, en silencio comenzaba a despertar su orientación sexual, algo que ocultaba rigurosamente. Evitaba ducharse con sus compañeros y reprimía cualquier signo que pudiera delatarlo. En 1964 fue asignado al primer batallón de fusileros reales en Osnabrück, Alemania. Allí, su timidez lo llevó al alcohol, mientras en lo personal se intensificaban fantasías íntimas que involucraban a otros hombres, casi siempre en estado inconsciente. En 1967 fue enviado al estado de Adén,
actual Yemen, como cocinero en la prisión de Al-Mansura, un destino extremadamente peligroso. Soldados de su regimiento caían en emboscadas. Él mismo fue secuestrado por un taxista que lo golpeó y lo encerró en el maletero, pero logró escapar y dejarlo inconsciente en su huida. Tras 11 años en el ejército, alcanzó el rango de cabo. En octubre de 1972 regresó a casa para replantearse su futuro, pero allí solo encontró juicios y críticas. Y su madre cuestionaba su falta de comportamiento masculino, y su hermano Olaf Jr. lo acusó abiertamente de ser homosexual frente a toda la familia. Humillado, Denis se marchó para no volver nunca más. Londres, el escape y el vacío. Londres parecía ofrecerle a Denis lo que su entorno familiar jamás le dio: libertad, anonimato y la posibilidad de reinventarse. Se incorporó a la policía metropolitana buscando disciplina y pertenencia. Pero, como ocurriría en todas sus etapas de vida, lo que encontró fue soledad. Filmaba la ciudad con una videograbadora, como intentando capturar aquello que no podía sentir. Compañía real. Extrañaba la camaradería del ejército, aquella estructura emocional que lo sostenía sin exigirle intimidad a cambio. Las noches se convirtieron en rituales silenciosos de alcohol y aislamiento. En el verano de 1973 comenzó a frecuentar bares de ambiente. Allí obtenía encuentros casuales, breves, vacíos. El contacto físico le ofrecía minutos de alivio, pero nunca llenaba su necesidad profunda, la de una relación estable y segura, de alguien que no lo abandonara como había ocurrido con su abuelo. Cuando un romance fugaz se quebró, convencido de que su vida personal era incompatible con el uniforme policial, renunció en diciembre. Fue un acto definitivo. Por primera vez, Denis se apartaba voluntariamente de un sistema que lo contenía, para entrar de lleno en un mundo sin estructura y sin testigos, una aparente vida normal. Tras dejar la policía, trabajó como guardia de seguridad y luego consiguió un empleo estable como funcionario público. Era disciplinado, educado, confiable. Participaba activamente en el sindicato y se mostraba siempre dispuesto a ayudar. En apariencia, era la definición misma de un hombre corriente. En 1965 conoció a David Galichan, de 20 años. Iniciaron un noviazgo veloz que los llevó a mudarse juntos a un apartamento en planta baja, con acceso exclusivo a un jardín trasero. Remozaron el lugar como si estuvieran construyendo un hogar real, pero pronto la convivencia se fracturó. Dormían en camas separadas, llevaban amantes ocasionales al mismo apartamento. Las discusiones eran constantes. Finalmente, la relación se rompió, y con ese final regresó la soledad profunda que Denis arrastraba desde niño. Sus compañeros de trabajo notaron que cada vez se aislaba más. Aunque cumplía con sus labores, solía presentarse voluntario para horas extras, no por ambición, sino porque fuera de la oficina no tenía a nadie. Making myself look dead or do with death itself. It was making myself look as different from me as it was possible to imagine so that I could really be convincing as being somebody else.
the dangling element of limp limbs was an expression of his passivity. El fin de año que lo cambió todo. A finales de 1978, Denis estaba convencido de que no era apto para compartir su vida con nadie. Sus noches eran una mezcla de música, alcohol y silencio. El 29 de diciembre comenzó a beber desde temprano, incapaz de soportar la idea de recibir el año nuevo en soledad absoluta. Fue entonces cuando su vida se cruzó con la de un adolescente irlandés, Stephen Dean Holmes, de 14 años. El primer asesinato. Stephen Dean Holmes. Stephen regresaba a casa tras asistir a un concierto. Era demasiado joven para comprar alcohol, y Denise, aprovechando la oportunidad, lo invitó a su apartamento. Bebieron hasta caer dormidos. A la mañana siguiente, Denise despertó antes. Observó a Stephen durmiendo y sintió un pánico irracional. Si el chico se despertaba, se iría. Y Denise no podía soportar otro abandono. En silencio tomó una bata y la ciñó alrededor del cuello del adolescente hasta dejarlo inconsciente. Luego sumergió su cabeza en un balde con agua, asegurándose de que no sobreviviera. Lo ocultó bajo las tablas del suelo. Durante 7 meses, Denise visitó el cuerpo en descomposición. Lo usaba como compañía, como un compañero que nunca lo dejaría. Cuando ya no pudo mantenerlo oculto, lo llevó al jardín trasero y lo incineró en una hoguera. La línea había sido cruzada, y para Denise no había retorno. Segunda víctima, Kenneth James Ockenden. 3 de diciembre de 1979, Kenneth era un estudiante canadiense de 23 años, que recorría el Reino Unido como turista. Lo encontró en un bar y se ofreció a mostrarle la ciudad. Lo invitó a su apartamento, donde conversaron mientras Kenneth escuchaba música con unos auriculares. Denise usó el cable de los mismos para estrangularlo. Al día siguiente compró una cámara Polaroid y tomó fotografías del cuerpo en poses cuidadosamente dispuestas. Lo sentó frente al televisor. Lo observó durante horas y luego lo guardó debajo del suelo. Cada cierto tiempo lo desenterraba, lo sentaba en el sillón y convivía con él como si aún estuviera vivo. Aunque Kenneth fue reportado como desaparecido y su caso tuvo cobertura mediática, jamás se halló rastro alguno, hasta el hallazgo final. Escasez de control, mayores impulsos, más víctimas. A inicios de mayo de 1980, la espiral continuó. El 13 de ese mes conoció a Martin Brandon Duffy, de 16 años, un joven que había huido de su hogar y dormía en la calle. Lo invitó a su casa ofreciéndole comida y descanso. Cuando Martin se durmió, Denise lo estranguló. Después sumergió su cabeza en el fregadero. Durante 2 días fue su compañía constante. Luego lo escondió debajo del suelo. Nielsen was using Martin's briefcase Yeah. to take his. A partir de este asesinato, sus impulsos crecieron de manera descontrolada. En los meses siguientes sumó a otras 5 víctimas. Solo una pudo ser identificada, William David Sutherland, de 26 años. La acumulación de cuerpos bajo las tablas del piso atrajo insectos, moscas, olores insoportables. Denise usaba insecticidas, desodorantes y productos químicos, pero nada detenía la descomposición, ni siquiera eso lo detuvo. Malcolm Stanley Barlow. El agradecimiento mortal. El 18 de septiembre de 1980, Malcolm Barlow, un joven epiléptico de 23 años, fue a casa de Denise para agradecerle por haberle brindado asistencia médica el día anterior. Denise lo invitó a entrar. Malcolm nunca volvió a salir. Como ya no quedaba espacio bajo las tablas del piso, Denise guardó su cuerpo en un armario. A finales de ese año, exhumó todos los cuerpos, los segmentó y los quemó en una hoguera en un terreno baldío detrás del edificio. Para disimular el olor a carne quemada, colocó un neumático ardiendo sobre la pira. El ático sin escondites. En 1981 se mudó a un nuevo apartamento, esta vez en un ático. Ya no tenía espacio bajo el suelo ni un jardín donde incinerar cuerpos, pero aún así continuó asesinando. El 23 de marzo de 1982 convenció a John Peter Howlett, de 23 años, de ir a su casa. Tras matarlo, lo seccionó y arrojó partes pequeñas al inodoro. Los huesos grandes fueron depositados en bolsas junto a la basura. En mayo de ese mismo año conoció a Carl Stotter,
de 21 años, quien sobrevivió milagrosamente después de que Denise intentara estrangularlo y sumergirlo en el agua. Carl recuperó y perdió la conciencia durante 2 días. Cuando pudo hablar, Dennis le dio una excusa vaga y lo liberó en una estación de tren. Carl nunca supo que era el único sobreviviente. Took me back to his place. He was a nice guy. He didn't have murderer tattooed across his face or anything like that. He was nice. And I slept with him. Pese a su verdadera naturaleza, en todo ese tiempo, nadie en su entorno... Graham Allen, el padre que nunca regresó. En septiembre de 1982, Dennis ya llevaba más de una década viviendo entre dos mundos. Ante la sociedad, era un empleado modelo, puertas adentro, un depredador meticuloso. Su ascenso reciente a director ejecutivo dentro de su trabajo reforzaba la idea de que jamás levantaría sospechas. El 9 de septiembre de 1982 se cruzó con Archibald Graham Allen, un padre de 27 años, al que encontró tratando de tomar un taxi. Con la habitual mezcla de amabilidad y control, Dennis le ofreció acompañarlo a su casa para cenar. Archibald aceptó. Mientras comía, sin la más mínima advertencia ni tensión previa, Dennis actuó. Fue un ataque silencioso, tan repentino que Allen no tuvo oportunidad de defenderse. Su cuerpo permaneció en la bañera durante 3 días, sumergido en agua para ralentizar la descomposición. Luego fue reducido a fragmentos pequeños, siguiendo el método que Denise ya había perfeccionado.
Stephen Neil Sinclair, la última víctima identificada. El 26 de enero de 1983, Denise conoció a Stephen Neil Sinclair, de 20 años. El joven era adicto a la heroína y luchaba también contra episodios de autolesión. Aquella mezcla de vulnerabilidad y desamparo era exactamente el tipo de presa al que Dennis no podía o no quería resistirse. Steven aceptó la invitación a su apartamento. El asesinato ocurrió de manera similar a los anteriores. Una vez consumado, Dennis guardó partes del cuerpo debajo de la bañera, el único espacio disponible en su apartamento del ático. Fue el principio del fin, la avería que lo cambió todo, los desagües rebeldes. El 3 de febrero de 1983, los residentes del edificio empezaron a sufrir obstrucciones masivas en los lavabos. No era la primera vez. Problemas anteriores ya habían derrotado incluso a plomeros locales que no encontraban explicación. Esta vez, sin embargo, la situación era tan grave que decidieron acudir a una empresa privada. Así fue como el 8 de febrero llegó Mike Catran, un experimentado fontanero que, apenas poner un pie en la propiedad, quedó paralizado por el olor, una mezcla densa y nauseabunda, inconfundible para alguien con su oficio. Él sabía que aquella peste no era simplemente aguas negras. Inspeccionó la fosa séptica con una linterna y vio algo que nunca olvidaría. Una superficie blanca, viscosa, con manchas que parecían sangre, y fragmentos sólidos que no pertenecían a ningún animal conocido. Eran restos humanos, piel, tejido blando, pedazos de carne. Catran avisó a su supervisor, Gary Wheeler, y ambos regresaron temprano al día siguiente. Para entonces, los drenajes aparecían misteriosamente limpios, como si alguien hubiese bajado en la noche a deshacer evidencia. Aún así, lograron recuperar 4 fragmentos óseos y restos de tejido adheridos a una tubería que conducía directamente al piso superior, al apartamento de Dennis Nielsen. Lifting the manhole cover was the smell was unbelievable. I was down there at least 5 or 6 times, and by that time I'd recognized, various body parts that were most definitely. El descubrimiento. Confirmación forense. Los huesos fueron llevados a la morgue de Hornsey, donde el patólogo David Bowen confirmó lo que todos temían. Eran restos humanos sin ninguna duda. Con esa información, el inspector jefe Peter Jay y el detective Steve McCusker fueron a esperar a Denise a la salida de su trabajo. Cuando llegó, educado como siempre, se ofreció a conversar. Los detectives le explicaron que necesitaban información sobre la obstrucción en su unidad. Denise respondió con evasivas, fingiendo sorpresa. Entonces Peter lo enfrentó. Los desagües están bloqueados con restos humanos. Sabemos que hay un cuerpo. Queremos que nos muestres dónde está. La máscara cayó. En silencio, Denise los invitó a subir. Escena. Dentro del apartamento. Apenas entraron, los detectives fueron golpeados por un olor denso a descomposición. Denise, sin mostrar emoción, señaló un armario. Allí había 2 bolsas de plástico. Es una larga historia, dijo. La contaré, pero en la comisaría. Cuando le preguntaron si los restos pertenecían a 1 o 2 personas, Nielsen miró por la ventanilla del coche patrulla. Reflexionó y respondió: 16. Ese fue el momento exacto en que la policía comprendió la magnitud del caso. Las bolsas. Un horror. Esa noche, el detective superintendente Jeffrey Chambers, acompañado del patólogo Bowen, retiró las bolsas de la vivienda. Los restos estaban en avanzado estado de descomposición, mezclados con ropa, plásticos y fragmentos de hueso. Lo que había comenzado como una avería doméstica acababa de destapar uno de los casos más oscuros en la historia criminal del Reino Unido. La confesión. 30 horas de horror narrado. El 11 de febrero de 1983 comenzó un interrogatorio sin precedentes, que se extendió por 11 días. Nielsen habló durante más de 30 horas, ofreciendo descripciones detalladas de cada crimen, cómo elegía a sus víctimas, cómo las estrangulaba, qué hacía con los cuerpos, cómo los almacenaba, cuánto tiempo convivía con ellos después de muertos.
¿Qué métodos usaba para deshacerse de la carne y los huesos? Para ayudar a la policía, describió en detalle los rostros, edades y características de hombres nunca identificados. Lo narraba todo sin temblor, sin repulsión, sin empatía. Su tono era práctico, casi administrativo. Para los detectives, aquello era más perturbador que los propios crímenes. Evidencia en el jardín, excavación minuciosa. For us, it definitely pulled us closer together. Yeah. There's yards and yards of column inches. I thought, I suppose. Excavación minuciosa. Mientras Nielsen confesaba, equipos forenses excavaban el jardín de su antigua vivienda, donde había enterrado restos óseos y dientes. Buscaron durante días, tamizando tierra centímetro a centímetro. Identificaron a Archibald Allen a través de registros dentales y fracturas antiguas. Mientras tanto, desde prisión, Nielsen enviaba cartas al inspector Peter Jay, exhibiendo un narcisismo casi grotesco. Aseguraba no sentir lágrimas por sí mismo ni por las víctimas. Era una muestra clara del perfil psicológico que lo acompañó toda su vida. Hacia el juicio, rupturas, conflictos y aislamiento. El 26 de mayo de 1983 fue acusado formalmente de 5 cargos de asesinato y 2 de intento de asesinato. Inicialmente quería declararse culpable, pero se negó a vestir el uniforme de prisión. Protagonizó incidentes violentos, como lanzar el contenido de su orinal a funcionarios, y terminó 56 días en aislamiento. Semanas antes del juicio despidió a su abogado y aceptó la estrategia de declarar responsabilidad disminuida, alegando un trastorno psicológico. El juicio en Old Bailey, la caída del hombre invisible. El 24 de octubre de 1983 inició en Old Bailey uno de los juicios más impactantes en la historia criminal de Reino Unido. Para entonces, Nielsen enfrentaba 6 cargos de asesinato y 2 de intento de asesinato. El hombre que entró al tribunal estaba lejos de la imagen que el público esperaba de un asesino serial. Iba impecablemente vestido. Chaqueta deportiva, pantalón formal, corbata cuidadosamente anudada, lentes de montura metálica. La prensa lo describió como alguien que cualquiera podría confundir con un empleado de oficina, un vecino silencioso, un pasajero del autobús que jamás llama la atención. Ese contraste entre su apariencia anodina y los crímenes indescriptibles fue uno de los elementos más perturbadores del proceso. Debate psiquiátrico, monstruo o enfermo. La defensa había decidido argumentar que Nielsen padecía responsabilidad disminuida, es decir, una condición mental que le impedía comprender plenamente sus actos. Para ello, pusieron en el estrado al Dr. Patrick Galway, quien aseguró que Dennis sufría un trastorno de personalidad tan profundo que vivía ahogado en sus propias pesadillas. La fiscalía presentó al Dr. Paul Bowden, quien contrarrestó esa teoría con firmeza. Sí, los crímenes eran aberrantes, pero Nielsen sabía perfectamente lo que hacía. No presentaba signos de psicosis severa, ni delirios, ni pérdida de control. Sus actos eran fríos, deliberados y minuciosamente planificados. La disputa psicológica se convirtió en parte del espectáculo mediático, pero también en un punto clave para el jurado.
¿Era Nielsen un asesino consciente o un hombre dominado por su mente? El testimonio del sobreviviente, Karl Stottor. Uno de los momentos más estremecedores del juicio se produjo cuando Karl Stottor, el único sobreviviente conocido, subió al estrado. Su voz temblaba. El juez tuvo que permitirle varias pausas para recuperar el aliento. Karl relató cómo había sido estrangulado y sumergido en agua por Nielsen durante mayo de 1982, cómo había perdido y recuperado la conciencia repetidamente, cómo había despertado sin saber si seguiría vivo un minuto más. Para el jurado, escuchar al único hombre que escapó del asesino fue un golpe emocional devastador. El terror en su tono, las pausas, la fragilidad, todo eso contrastaba directamente con la expresión inmutable de Nielsen, que lo escuchaba sin pestañear. El testimonio policial, la confesión sin alma. El inspector jefe Peter Jay tomó el estrado y relató en detalle. El arresto, la calma surrealista de Nielsen, las confesiones espontáneas, la frialdad con la que describió cada asesinato, la precisión con la que explicaba cómo almacenaba y manipulaba los cuerpos. Luego, el detective superintendente Geoffrey Chambers leyó segmentos de la confesión formal. Había partes tan gráficas, tan atroces, que varios miembros del jurado no pudieron ocultar sus expresiones de horror. La descripción incluía rituales sexuales, métodos de disección, almacenamiento de cadáveres y notas sobre la descomposición. Un retrato clínico del horror contado por su autor sin ningún signo de remordimiento. Muchos jurados miraban a Nielsen como si estuvieran frente a un vacío humano. Otros simplemente no podían sostenerle la mirada. El veredicto, 3 de noviembre de 1983. Tras escuchar todos los argumentos, el jurado se retiró a deliberar el 3 de noviembre. Un día después regresó con un veredicto unánime, culpable. 6 cargos de asesinato, un cargo de intento de asesinato. El juez David Crum Johnson dictó sentencia. Cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 25 años antes de optar a libertad condicional. Sin embargo, esa posibilidad jamás llegaría. Vida en prisión. 34 años detrás de los muros. Una vez clasificado como prisionero de categoría A, Nielsen recibió su propia celda y acceso controlado a actividades con otros reclusos. No apeló la condena. Aceptó públicamente que la evidencia y los argumentos de la fiscalía eran esencialmente correctos. Durante sus décadas en prisión, tradujo libros al braille en el taller penitenciario. Escribió una autobiografía de más de 400 páginas, inédita. Pasó horas leyendo, componiendo música y pintando. Respondió cartas de personas fascinadas por su caso. En 1993 concedió una entrevista televisiva que el gobierno intentó censurar. Fue transmitida íntegra. Lo que dijo allí, frío, racional, detallado, fue incluso más perturbador que sus confesiones originales. En 1994, el ministro del Interior, Michael Howard, reemplazó su pena mínima por una cadena perpetua de por vida. Nielsen nunca volvería a pisar la calle. La muerte, mayo de 2018. En mayo de 2018, Nielsen fue trasladado al hospital de York, aquejado por fuertes dolores abdominales. Los médicos descubrieron la rotura de un aneurisma de la aorta abdominal. Fue operado de emergencia, pero al regresar a prisión desarrolló una embolia pulmonar y hemorragias internas. Durante más de 2 horas se deterioró gradualmente, rechazando atención adicional. Murió en su celda el 12 de mayo de 2018, a los 72 años, tras haber cumplido 34 años de su condena. El informe oficial confirmó la causa: embolia pulmonar y hemorragia retroperitoneal derivadas del aneurisma. Hasta hoy, al menos 4 de sus víctimas permanecen sin identificar. Cierre reflexivo. La historia de Dennis Andrew Nielsen es la historia de un depredador silencioso, un hombre que vivía entre la multitud sin levantar sospechas, un asesino que buscaba compañía en la muerte cuando no podía encontrarla en la vida. Un recordatorio inquietante de que algunos de los criminales más peligrosos no se esconden en las sombras, sino a la vista de todos, y aunque hoy su nombre está unido para siempre al horror,
Lo que realmente pesa es la memoria de las víctimas, hombres jóvenes cuya vida terminó sin sentido, muchos de ellos aún sin nombre. Descargo de responsabilidad. Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y documentales. No promueve, glorifica ni justifica ningún tipo de conducta delictiva. Todos los hechos relatados provienen de investigaciones oficiales, registros judiciales y fuentes verificadas. Las descripciones pueden incluir detalles sensibles que podrían resultar perturbadores para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Las opiniones expresadas en este video buscan contextualizar los hechos y no deben interpretarse como afirmaciones definitivas sobre la culpabilidad o inocencia de individuos más allá de lo establecido por la ley. El propósito de este canal es contribuir a la comprensión pública de casos criminales, promover el análisis crítico y fomentar el respeto hacia las víctimas y sus familias. Like this can blow families